Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la última clase de biología, en este caso desarrollo embrionario. En esta primera clase vamos a hablar sobre los periodos del desarrollo embrionario y sobre el proceso de fecundación. El desarrollo embrionario lo vamos a dividir en tres etapas o en tres periodos. El primer periodo, que se denomina periodo preembrionario, que va desde la fecundación hasta finales de la tercera semana. Luego teníamos el periodo embrionario, que va desde el inicio de la cuarta semana hasta los finales de la octava. Y el periodo fetal, que va desde el inicio de la novena hasta el nacimiento. En este video y en los dos siguientes vamos a hablar específicamente de todo lo que sucede en el periodo preembrionario. ¿Bien? Esto que debemos recordar un poquito de la clase anterior, el proceso de ovogénesis, recordemos que sufre distintos estadios madurativos a medida que el ovocito va creciendo. Iniciábamos con un folículo primordial, bien, previo a la ovulación, el cual se reclutaba, y este ovocito que no se encuentra solo, se encuentra rodeado de células foliculares. En este estadio primordial, estas células foliculares son planas. Luego, como este ovocito se va madurando, esas células planas se vuelven cúbicas, y ahí ya estaríamos dentro de un folículo primario o un folículo primario, bien dicho. Luego esa célula, que aquí vemos una sola capa, comienza a estratificarse, van aumentando su número, ¿bien? Y ahí van apareciendo distintas capas de células. Primero tenemos la zona pelúcida, que es una capa de glucoproteínas, que está entre el ovocito y las células foliculares. Y dentro de las células foliculares aparecen las células de la teca y las células de la granulosa. En este proceso de estratificación, aparece en el medio de las células un antro, que es un espacio o una cavidad que se comienza a llenar de líquido. Aquí, a este estadio madurativo, se denomina folículo secundario o antral. Cuando el antro se vuelve muy grande y el ovocito ya se encuentra previo a la ovulación, se le denomina folículo de De Graaf y es el estadio último de esta maduración, donde encontramos al ovocito a punto de ovular, el antro lleno de líquido y las capas de células foliculares. Además tenemos el cúmulo óforo, que es un cúmulo de células que contactan las células foliculares con el ovocito. Y por último teníamos el cuerpo lúteo luego de la ovulación. A nivel masculino, recordemos que el espermatozoide también sufría distintos procesos. Nosotros hemos estudiado únicamente el proceso de maduración, que es el proceso que sufre el espermatozoide cuando se encuentra atravesando el epidídimo, ¿sí? El espermatozoide lograba gran parte de su maduración previa a la fecundación, pero no todo termina ahí, sino que el mismo sigue con distintos procesos una vez introducido dentro del aparato reproductor femenino. Una vez que ingresa al mismo, se produce el proceso de capacitación, en el cual las membranas que lo recubren se vuelven un poco más permeables, capaces de introducir mayor cantidad de oxígeno que le permite como esta hiperactivación, ¿bien? Y los movimientos de su cola se vuelven más vigorosos, entonces son capaces de llegar más rápido al ovocito. De los millones que se depositan en la fecundación, en el coito, solamente aproximadamente unos 500 son capaces de llegar hasta el ovocito. Y por último se produce la reacción acrosómica, que una vez que el espermatozoide contacta con la zona pelúcida del ovocito, se desintegra su membrana externa, se une con la membrana interna formando poros. Entonces en esa ruptura de membrana, el espermatozoide libera todas las enzimas que contiene, que ahora la vamos a ver, capaces de desintegrar contenido de la membrana del ovocito que le permiten ingresar al mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué es la fecundación? Es el fenómeno biológico mediante el cual un gameto masculino se fusiona con un gameto femenino para formar una nueva célula denominada huevo o cigoto. Recordemos que el gameto masculino y el gameto femenino son células que por el proceso de meiosis se vuelven haploides. Entonces, al unirse ambas células, esta nueva célula, que se denomina huevo o cigoto, ya va a ser diploide, la cual va a entrar en un proceso mitótico que va a dar lugar a las nuevas células hijas del nuevo ser vivo. Recordamos que en el día 14 del ciclo menstrual femenino, la mujer producía el proceso de ovulación de ese ovocito que venía reclutando y madurando, ¿sí? Ese ovocito es expulsado del ovario y gracias a las fimbrias de las trompas de falopio y a los movimientos ciliares de las mismas es captado y es llevado hacia el tercio distal de la misma.
o ampolla, tercio distal o ampolla de la trompa. Por el otro lado, los espermatozoides vienen subiendo, bien, son capaces de subir por el tracto femenino gracias a los movimientos de su cola y además a los movimientos contráctiles de la musculatura que reviste este aparato. Esos movimientos contráctiles se producen gracias a la secreción de oxitocina y de progesterona por la misma mujer, y recordemos que el semen contenía prostaglandinas que iban a aumentar dichas contracciones, lo cual le va a permitir una mayor eficacia en el ascenso de los mismos. Habíamos dicho que llegaban hasta la ampolla aproximadamente unos 500 espermatozoides. Y es aquí donde se va a producir el proceso de fecundación. Aquí se va a encontrar el gameto femenino con el gameto masculino. ¿Bien? Bueno, entonces ahora veamos todos los pasos de la fecundación. Una vez que el espermatozoide llegaba, se produce el paso a través de la corona radiada que rodea la zona pelúcida del ovocito. La corona radiada es un conjunto de células que forman como una corona que rodea completamente el ovocito, que son células que derivan de la capa de la granulosa. Bien, entonces el espermatozoide, gracias a los movimientos de su cola y gracias a que existen cientos de espermatozoides entre sí, se ayudan a ir pasando unos entre otros. Entonces, como primer paso, atravesar la corona radiada hasta lograr llegar a la zona pelúcida, que habíamos dicho que era una capa de glucoproteínas que rodeaba al ovocito. Bien. Una vez que el espermatozoide llega a la zona pelúcida, debe intentar penetrar en la misma que rodea el ovocito. Para ello, el espermatozoide cuenta con enzimas, como os le dije recién, la hialuronidasa y la acrosina, liberadas por la reacción acrosómica. Como les dije, la membrana externa, que es esta que está aquí, se fusionaba con la membrana interna, entonces se degradan y quedan expuestas todas estas enzimas. La hialuronidasa se utiliza principalmente para degradar la corona radiada y la acrosina la utiliza principalmente para degradar la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide degrada la zona pelúcida y uno es capaz de ingresar al ovocito, se produce la reacción de zona. La reacción de zona es una reacción en la cual se libera el contenido lisosomal de todos estos lisosomas que se encuentran próximos a la membrana plasmática y producen en la zona pelúcida una reacción que impide el ingreso de nuevos espermatozoides. Por eso es capaz de ingresar uno solo. Una vez que éste penetra, se produce la reacción de zona y el ovocito se vuelve impermeable al ingreso de otros espermatozoides. ¿Bien? Luego se produce la fusión de las membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide. Como decía recién, que se habían degradado las membranas externas, esos restos que quedan se van a ser capaces de unirse de esta manera, de fusionarse ambas membranas plasmáticas. Entonces va a ingresar el contenido interno del espermatozoide, pero va a ingresar tanto la cabeza como la cola. Lo único que va a quedar afuera son las membranas plasmáticas que van a quedar unidas, las del ovocito con el espermatozoide. De esta manera ingresa el núcleo, que es el material genético que nosotros queremos que ingrese. Una vez que ingresa el espermatozoide, se produce la terminación de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo. Recuerdan que yo les dije previamente que si una mujer nunca había estado embarazada, nunca había culminado su meiosis. Entonces, la meiosis secundaria, que es la segunda división meiótica, que se encontraba detenida en metafase secundaria, reanuda la división meiótica una vez que el espermatozoide logró entrar. Bien, entonces el ovocito culmina con esta meiosis, se forma el segundo cuerpo polar, bien, que queda ahí y que recordemos que no servía para nada. Y el núcleo madura a un estado de pronúcleo femenino. Luego de esto se forma el pronúcleo masculino. Como pueden ver, el espermatozoide de aquí a aquí lo que va a hacer es degenerar su cola, se degrada, y el núcleo aumenta de tamaño, en gran proporción. Y a esto ahora le vamos a llamar pronúcleo masculino. Las membranas que envuelven a estos pronúcleos se van a desintegrar. Bien, se van a condensar los cromosomas y se van a disponer para la división mitótica. A partir de ahora, esta célula, que gracias a la unión de estos dos pronúcleos se vuelve
diploide en cuanto a su material genético y se dispone para la división meiótica. De aquí en adelante, mitótica. De aquí en adelante va a producir una serie de grandes cantidades de mitosis, dando nuevas células hijas de menor tamaño, pero que va a dar lugar al nuevo ser. Bien, entonces, una vez que se produce este proceso de fusión de los núcleos, vamos a tener nuestra célula hija, ¿sí? Esta que se denomina cigoto o huevo, diploide, recuerden. Esta célula se comienza a segmentar. Este proceso de segmentación es fundamental en los primeros días y pasa por distintos estadios en muy poco tiempo. Desde el estadio de 2 células hasta 8 células, vamos a llamar a estas células blastómeras. Bien, que se van a ir dividiendo por mitosis rápidamente y en muy pocos días en varias células hijas de menor tamaño. Bien, una vez que llegamos a las 8 células, estas 8 células sufren un proceso de compactación en las cuales se forman grandes cantidades de uniones intercelulares y forman una masa bien compacta. Luego de estas 8 células se produce una nueva división en el cuarto día, dando 16 células, obviamente 2 por cada célula madre, en total 16, y a este le vamos a empezar a llamar mórula. Esta mórula, y gracias al proceso de compactación, se va a diferenciar en 2 zonas, en una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna le vamos a denominar embrioblasto, y va a ser lo que va a dar lugar al embrión propiamente dicho, y la masa celular externa va a dar lugar a la formación del trofoblasto, que en un futuro va a dar lugar a la placenta. Ahora, a medida que avanza el tiempo, esta mórula, específicamente en el embrioblasto, va a comenzar a formarse una cavidad que le vamos a denominar blastocele. Este blastocele va a comenzar a llenarse de líquido, ¿sí? Y una vez que se forma esta cavidad, le vamos a denominar blastocisto. Entonces, esta masa celular interna o embrioblasto se dispone en un polo y la otra masa celular externa o trofoblasto se va a disponer en el otro polo. Como les decía, esto va a dar lugar al embrión propiamente dicho y el trofoblasto va a dar lugar a la placenta. Todo esto con una cavidad llena de líquido, recuerden, denominada blastocele. Y aquí podemos ver a este blastocisto ya en su estadio madurativo más importante. Una vez que se encuentra en este estadio, desaparece la zona pelúcida que rodeaba el ovocito, pero que seguía presente, y comienza el proceso de la implantación. Desaparece justamente para que este ovocito sea capaz de penetrar el endometrio femenino. Entonces, para resumir todo esto que vengo hablando, recordemos que la fecundación se producía en el tercio distal de la trompa de Falopio denominada ampolla, luego del proceso de ovulación y gracias a la llegada de varios espermatozoides. Uno solo iba a ser capaz de penetrar y de fecundar al ovocito. Se formaban ambos pronúcleos, se disponían para el proceso mitótico, ¿bien? Y a partir de ahora comienzan a llamarse huevo o cigoto, iniciando con 2 células hijas que comenzaban a clivarse. Estas células, con el paso de los días, se iban a ir clivando y dividiendo, y como pueden observar, todo este proceso ocurre dentro de la trompa, a medida que se va acercando al útero para ser implantado. Bien, la mórula, que era el huevo de 8 células, va llegando al útero, se formaba el blastocisto con esta cavidad denominada blastocele. Aquí podemos observar que aproximadamente en el 6º o 7º día se perdía la zona pelúcida y gracias a eso comenzaba el proceso de implantación. Bien, bueno, hasta acá llega esta clase y a partir de ahora vamos a ver el resto de las etapas preembrionarias que nos va a dar lugar a este embrión y nuevo ser vivo. Bien.